Sí se ve, Diego. Ya, ahora voy a comenzar a grabar y ahí está grabando ya. A ver, para el día de hoy vamos a ver lo que es cáncer de estómago. En ese caso es un término quizás un poquito ambiguo, pero más adelante lo vamos a explicar. Lo que son los contenidos de la clase tenemos la definición, epidemiología, clasificación, factores de riesgo, patogenia, manifestaciones clínicas, conclusiones, un pequeño resumen y referencias. En este caso, como definición, el cáncer gástrico en sí, el término no debería de usarse así, pero así lo puso la universidad. En sí, como tal, cáncer, ¿a qué se refiere? En sí, es una neoplasia, más bien, mejor dicho. Y la propia neoplasia puede ser tanto benigna como maligna, ¿bien? Hablándolo de una forma mejor expresada, sería la neoplasia, en este caso, tanto maligna o benigna gástrica. Según el paper, se habla lo que es el adenocarcinoma gástrico, así que en ese caso sería una neoplasia maligna. ¿Bien? El término cáncer no debería de usarse, al menos no por lo que son los estudiantes de medicina, pero pues así es como se puso en el syllabus, ¿no? También conocido como cáncer de estómago, también usando esta palabra. Es una enfermedad la cual las células que se originan en el revestimiento del estómago crecen de manera descontrolada. Recordando, es una neoplasia maligna, el adenocarcinoma gástrico, el cual es el paper que usa la universidad, donde en este caso se da la proliferación no controlada de las células de revestimiento del estómago. Este crecimiento anormal puede dar lugar a la formación de tumores que pueden invadir los tejidos cercanos y propagarse a otras partes del cuerpo, eh, principalmente lo que sería el hígado, ¿no? Y diferentes partes de nódulos linfáticos y así. En este caso, este término es conocido como metástasis. Además, los tipos de cáncer gástrico, los más comunes, en este caso tenemos el adenocarcinoma gástrico, que es el más común como se menciona, y se origina en lo que son las glándulas del revestimiento del estómago. Luego tenemos el tipo de linfoma, que es más que nada tumores linfáticos y demás, donde en este caso afecta lo que es el sistema inmunológico presente en el estómago. Tumores del estómago gastrointestinal. Es un tipo de tumor poco frecuente que se origina en lo que son las células intersticiales de Cajal, que son las responsables de los movimientos musculares del estómago. Y otros tipos, en este caso tenemos menos comunes, como el carcinoma de células escamosas. Hablando de la propia epidemiología, en este caso, a ver, así, para que se vea mejor. Según su paper, habían hecho un conteo de la incidencia en el 2012, quizás un poco desactualizado, sobre el propio adenocarcinoma gástrico. En este caso, como se pueden ver las partes más oscuras, tenemos principalmente lo que son los países en vía de desarrollo y lo que es el propio continente asiático, ¿no? Principalmente en lo que es Rusia, China y demás. En este caso, nos da a entender que básicamente en lo que respecta a la epidemiología, a la incidencia, mayormente suele afectar a lo que es los países de China, Rusia, Perú también, que es bastante frecuente en el 2012. Sin embargo, si accedemos a lo que es Globocan, es una página que nos da datos más actualizados sobre diferentes tipos de cánceres. En este caso podemos diferenciar al menos que esta incidencia o al menos la prevalencia de lo que es el propio adenocarcinoma gástrico más o menos se sigue manteniendo, ¿no? Es decir, lo que son los países como Rusia, China y demás países asiáticos, junto a lo que son países latinoamericanos o países en vía de desarrollo, sigue habiendo una alta incidencia, ¿no? En este caso, Perú es como que de este color, ¿no? Más o menos hay 10 a 35 personas de cada 100.000 personas que poseen este adenocarcinoma gástrico, ¿bien? Además, cabe mencionar que el cáncer gástrico, al menos en este caso, es el cuarto cáncer más común a nivel global, ¿no? Por debajo del cáncer de pulmón, el de próstata, el de mama, el de útero y demás. Pasando con la propia clasificación, esta es una clasificación que les da su paper. En ese caso, igual vamos a ver otras más adelante, pero según las que se mencionan, en este caso tenemos
lo que es cáncer gástrico familiar, tumores mesenquimatosos, tumores linfoproliferativos y lo que son tumores neuroendocrinos. En ese caso, con lo que se refiere a los cánceres, con los cánceres gástricos familiares, es básicamente lo que son de tipo hereditario difuso. Básicamente es por eh, mutaciones de tipo relacionadas con tu propio lazo sanguíneo y demás. Estas mutaciones pueden ser del CHD1, el CDH1, también lo que es básicamente los BRCA, tanto BRCA1 como BRCA2, el TP53, que es el más común en el adenocarcinoma gástrico, es el guardián del genoma, es el que normalmente suele estar silenciado en este tumor. En lo que respecta a estos tumores mesenquimales o mesenquimatosos, básicamente suelen afectar mayormente a lo que es el estroma gastrointestinal. Son bastante extraños, en este caso suelen tener un tamaño pequeño y además de que en este caso suele afectar a lo que son estos genes, ¿no? También en estos casos algunas veces suele causar metástasis, pero normalmente son benignos. También lo que se refiere a los tumores linfoproliferativos está relacionado básicamente a lo que son los tumores tipo MALT o los linfomas en non-Hodgkin. Y básicamente eh, tiene gran relación con lo que es el propio Helicobacter pylori, o según lo que se menciona en su paper. En lo que son los tumores neuroendocrinos, afecta lo que son diferentes células del estroma del estómago, donde básicamente va a haber una sobreproducción o sobreexcreción de lo que es el ácido clorhídrico de estas células parietales. Igual cabe mencionar que las células parietales no secretan este ácido clorhídrico, sino que estas poseen lo que es su propia, en su parte más periférica de su membrana, un intercambiador o una bomba TPasa que permite el intercambio tanto de hidrogeniones como de cloro, y básicamente por esta propia bomba TPasa se permite la formación de ácido clorhídrico. Pero como tal, las células parietales no lo secretan. Bien, es una pequeña diferencia que normalmente no se suele hacer. Eh, y ahora pasando con lo que son otros subtipos de cáncer, este es una clasificación que puso la OMS en el año 2015 aproximadamente, ya hace bastantes años igual, donde igual nos dan a entender que el tipo de cáncer más común, o al menos el subtipo de cáncer gástrico más común, es el tipo convencional, donde mayormente suele afectar a lo que son personas del sexo masculino y pacientes mayores de 65 años. Y suele poseer todo lo que son las manifestaciones clínicas de el adenocarcinoma gástrico. Y lo tenemos diferentes subtipos de cáncer gástrico no tan frecuentes. En este caso, como el adenocarcinoma hereditario, el tipo de Muñón y el otro que es de aparición temprana. Como les menciono, en ese caso suele estar mayormente asociado el adenocarcinoma gástrico con pacientes de edad avanzada, es decir, mayores de 65 años. Este cáncer gástrico de edad temprana suele presentarse en varios tipos, como en este caso como lo que son jóvenes aproximadamente de 30 años a menos, y al menos en el 10%. Ahora pasando con otra clasificación, tenemos la clasificación de Seward-Stein. Básicamente nos que eh, a partir de lo que es esta unión gastroesofágica o esta línea Z, también según otras bibliografías, se va a tomar lo que son tres tipos en lo que es esta clasificación. De 1 centímetro de la línea Z para arriba hasta los 5 centímetros va a ser de tipo 1 según la clasificación de Sidwer-Stein. En lo que respecta a 1 centímetro a 2 centímetros inferiores de esta unión gastroesofágica va a ser de tipo 2. Básicamente va a abarcar todo lo que es el cardia
Y en este caso, con respecto al tipo 3 va de -2 centímetros o de 2 centímetros de profundidad de la línea Z a hasta los -5 centímetros desde la línea Z para abajo, ¿no? Igual cabe mencionar que el adenocarcinoma gástrico normalmente suele presentarse en lo que es el antro pilórico, esta unión del antro y el píloro, como les menciono. Y aquí tenemos otra clasificación, en este caso es la clasificación molecular del adenocarcinoma gástrico, donde tenemos dos estudios. Básicamente, el primer estudio es un análisis de red de investigación del genoma del cáncer y el segundo es un estudio más privado, básicamente en lo que es el país de China. El primero nos da a entender que los subtipos que suelen estar mayormente mutados son estos cuatro, ¿no? El primero es el virus del Epstein-Barr, que también tiene cierto porcentaje, pero no es el más común que puede causar el adenocarcinoma gástrico. Lo tenemos a este MSI alto, básicamente, significa microsatélites inestables. Luego tenemos a esta otra mutación que es genómicamente estable. Y por último tenemos a esta inestabilidad cromosómica, donde según los porcentajes, según la TCGA, esta inestabilidad cromosómica es la que mayormente se suele presentar, teniendo principalmente las mutaciones del TP53, resaltando, ¿no?, entre las demás. Y respecto a este otro estudio o este otro grupo de búsqueda de cáncer en Asia, básicamente tenemos estas otras aquí, el MSS, o también conocido como microsatélites estables, eh, sin la mutación, en este caso del TP53. Luego tenemos estos microsatélites inestables que se repite aquí arriba también. Estos microsatélites estables, en este caso, con una transición epitelial mesenquimal. Y finalmente estos microsatélites estables con la mutación del TP53. Aquí el TP53 está mutado. En este caso, a lo mejor se estarán preguntando qué son microsatélites o más que nada qué significa que estén estables o inestables. En este caso, los microsatélites son secuencias cortas y repetitivas del ADN que se encuentran en todo el genoma humano, básicamente. Y normalmente estas tienen una longitud estable y que se mantiene de generación en generación. Sin embargo, cuando tenemos estos microsatélites inestables, básicamente no, no se van a mantener, o básicamente estas secuencias cortas y repetitivas del ADN van a estar cortadas de forma no normal o de todas formas una manera patológica, ¿no? En lo que se refiere a estos microsatélites estables es cuando se corta de forma normal. Sin embargo, tenemos acompañado otro tipo de mutación, en este caso como la transición epitelial mesenquimal o la mutación del TP53, ¿bien? Donde al fin y al cabo va a generar diferentes manifestaciones o diferentes genes mutados, pero no son tan importantes. Quizás el único que se puede preguntar sería el TP53, ¿no? De el SIN, o también conocido como inestabilidad cromosómica. Ahora pasando con lo que son los propios factores de riesgo, en este caso tenemos tanto lo que es la edad, a la infección por el Helicobacter pylori, al sexo, a la raza, a diferentes factores genéticos, a lo que es enfermedades de reflujo gastroesofágico, o también conocido como ERGES, también a úlceras gástricas, a previas cirugías gástricas. Aquí tenemos un factor idiopático que todavía no está del todo elucidado. También lo que es la propia microbiota gastrointestinal, la obesidad, en este caso una dieta poco saludable, el tabaco y el alcohol, y básicamente exposición a diferentes virus como es el Epstein-Barr, la radiación o también agentes químicos. En este caso la edad, como les menciono, suele afectar principalmente a personas adultas, aproximadamente desde los 60 a 65 años para arriba. El sexo en este caso suele afectar mayormente a hombres que a mujeres, al menos un 2-1 de hombres a comparación de las mujeres. La raza o la etnia suele estar mayormente afectada a lo que son las personas asiáticas, raza asiática.
Los genes son los mismos que ya se mencionaron, la mutación del TP53, la mutación de BRCA1, BRCA2 y demás. Enfermedades de reflujo gastroesofágico, como por ejemplo el esófago de Barrett. Este esófago de Barrett básicamente es una metaplasia del epitelio esofágico, que al fin y al cabo si esta metaplasia no se controla o no se soluciona, va a continuar como una displasia. Esta displasia continuará básicamente como una neoplasia, ¿no? Úlceras gástricas que al fin y al cabo sí acaban perforando más de la parte muscular que se encuentra en el estómago, también puede causar eh, efectos proliferativos no controlados de este propio epitelio. La infección del Helicobacter pylori, en este caso suele estar mayormente asociado a diferentes cepas, principalmente las cepas que poseen en este caso lo que son las CAG-A y las BAG-A. Igual más adelante se va a explicar en la parte patogenia, qué significa y demás. La propia microbiota intestinal, esto igual no está del todo estudiado, pero también se menciona que puede tener cierta implicancia en factores de riesgo. La propia obesidad, ya que tiene bastante relación también con lo que son las enfermedades de reflujo gastroesofágico. Una dieta poco saludable. En este caso se menciona lo que sería dietas altas en sal y lo que sería básicamente comida procesada que puede conllevar o aumentar las probabilidades de tener adenocarcinoma gástrico. También consumir lo que es tabaco y alcohol. En este caso el tabaco posee lo que es especies reactivas de oxígeno, que al fin y al cabo va a conllevar un daño a nivel del propio ADN de estas células eh, que se encuentran en el estómago. El alcohol también que puede conllevar a lo que son diferentes enfermedades de reflujo gastroesofágico. Los virus, que ya se mencionó del virus el Epstein-Barr, la radiación y diferentes químicos, ¿no? Como se puede ver en este otro gráfico, tenemos el sexo masculino principalmente, el historial familiar, normalmente suele tener de 1.5 a 3.5 en aumento, es decir, que si tú tuviste bueno, si tú tienes un padre o un hermano o cualquier familiar de primera línea que posee algún tipo de cáncer gástrico, tienes al menos 1.5 a 3.5 eh, de probabilidades más a tener este cáncer gástrico. También infecciones de Helicobacter pylori, fumar, básicamente ingestas de alcohol significativas o en exceso. También el grupo A, el grupo sanguíneo A también se ha visto mayormente implicado como factor de riesgo, ya que este grupo sanguíneo tipo A suele estar mayormente asociado a lo que son los propios japoneses. Y estos japoneses tienen, por la propia etnia, factores de riesgo, por eso que se dice que el grupo sanguíneo A suele estar relacionado, ¿no? Como este factor de riesgo como tal. Y en este caso, consumo alto o moderado de sal en la propia dieta, que es básicamente esto, este estilo de vida mal controlado. Y aquí otro cuadro tenemos también lo que son diferentes mutaciones y demás o en todo caso, enfermedades gástricas que pueden conllevar al aumento de tener el adenocarcinoma gástrico, como el síndrome de poliposis juvenil, también este cáncer gástrico hereditario difuso y demás, ¿no? Pólipos adenomatosos familiares y entre otros. Ahora pasando a la propia patogenia, principalmente vamos a tener al Helicobacter pylori, que posee en este caso la cepa, eh, que produce básicamente oncoproteínas como el gen A, que sería básicamente el CAG-A, y la citoquina A vacuolante, también conocido como como la VAC-A. En este caso, la CAG-A va a tener diferentes funciones. Básicamente, estas CAG-A se van a insertar en lo que son las células epiteliales gástricas y va a tener la actividad o su propia actividad va a conducir a una regulación positiva de diferentes oncogenes y se van a silenciar diferentes genes
supresores de tumores. En ese caso, como se puede ver aquí, esta caja A va a aumentar lo que es la propia inflamación, va a producir alteraciones del ARN y también va a conducir al reclutamiento de macrófagos asociados con células de tumores. Esto igual más adelante se va a explicar qué significa y demás. Pero en este caso, con la propia inflamación, tenemos activación de diferentes oncogenes, como el MET, el CTNNB1, el PI3K, el AKT y básicamente son esos. También tenemos una hipermetilación aberrante, donde va a generar, en todo caso, la supresión o la inhibición o el silenciamiento de estos genes supresores de tumores, como sería el RUNX1, el TTF1, el CDH1 y el TP53, que no se menciona en este gráfico. También va a poseer en este caso tanto ROS y NRS, que es básicamente especies reactivas de oxígeno y especies reactivas de nitrógeno, que junto con lo que es una atrofia gástrica crónica, que básicamente posee o genera todo lo que son los helicobacters, va a conducir a una ruptura del ADN, y esta ruptura del ADN, básicamente, como no se va a reparar y demás, junto con los demás cambios que se generaron, va a producir la formación de cáncer. Cabe mencionar que, como les digo, el Helicobacter pylori va a producir una gastritis crónica. Todos los Helicobacter producen gastritis crónica. Sin embargo, esta cepa o cepas especiales que producen oncoproteínas van a tener mayor predisposición o porcentaje de generar este adenocarcinoma gástrico. Además, ya que mencionamos las funciones de la caja A, faltan las de la baja A, donde básicamente va a promover la expresión de lo que es la EGFR. eh, en ese caso va a codificar lo que es el receptor del factor de crecimiento epidérmico y por ende va a promover la formación de cáncer mediante mediante una proliferación o una mitosis no controlada de estas células del epitelio gástrico, ¿no? En ese caso, antes de pasar con este gráfico de aquí, hasta ahorita se me está entendiendo todo, chicos, o tienen alguna pregunta. ¿Está todo claro? Me parece que sí. A ver, pasando con lo que es la siguiente PT, explicándoles algo rápido. En este caso, como se puede ver aquí, básicamente frente a la infección del Helicobacter pylori, este va a aparecer en lo que es el epitelio normal, va a producir lo que es una gastritis atrófica, y esta gastritis atrófica, si es que continúa con el tiempo, va a conllevar a lo que es una metaplasia intestinal. Esta metaplasia intestinal se va a convertir a una displasia, como dice su nombre, de metaplasia a displasia, y de la displasia va a conllevar a una neoplasia o a este propio cáncer. Bien, en este caso esta línea amarilla es básicamente lo que representa la lámina basal. La diferencia entre una displasia y un cáncer, en este caso, es que la displasia respeta lo que es la lámina basal y el cáncer o la neoplasia ya no la respeta, ya no la llega a respetar. En este caso, igual hay que mencionar que hay ciertos cánceres que la respetan, pero son cánceres in situ. Es bastante difícil diferenciar un cáncer in situ de una displasia de alto grado, pero la principal diferencia es esta, ¿bien? Y como se menciona aquí, junto con lo que son diferentes medicamentos, se puede erradicar o se puede impedir que esta propia infección continúe con el tiempo. Sin embargo, cuando ya está de paso de la displasia el cáncer, ya básicamente nos da a entender de que su efecto es básicamente nulo o no se ha visto, en todo caso, no se ha evidenciado. Como se puede ver aquí en este otro gráfico, básicamente es lo mismo, pero ya teniendo una muestra histológica. Además nos menciona básicamente qué factores suelen afectar en cada estadio, ¿no? En lo que es una gastritis crónica es por Helicobacter y por diferentes genes polimórficos. Lo que respecta a la gastritis crónica, a esta gastritis atrófica, tenemos también lo que es el tabaquismo,
alto consumo de sal, en este caso una respuesta inmune no apta, especies reactivas de oxígeno, la inflamación, lo que es la propia atrofia a esta metaplasia intestinal. Tenemos en ese caso un nivel ácido bajo, porque al fin y al cabo, aparte, el propio Helicobacter pylori va a tener lo que es una enzima, la enzima ureasa. Esta enzima ureasa básicamente va a permitir que lo que es el amonio junto con lo que es el dióxido de carbono, es decir, que esta ureasa permitirá la formación de amonio, NH4 y eh, dióxido de carbono, donde este amonio va a encargarse de neutralizar el ácido o básicamente va a producir un estado hipoclorhídrico para que este propio Helicobacter pueda sobrevivir con el tiempo. Agentes antioxidantes, mutaciones y demás. Y básicamente de lo que es la propia displasia adenocarcinoma, tenemos ya la mutación del P53, la reducción de otros genes supresores de tumores, básicamente amplificación de lo que son oncogenes y demás. Bien. Ya. Ahora sí explicándoles esto de acá, a ver si no le... Ay, no se puede ver así. A ver así si no. Y le hago zoom. Ya. Según su paper, se menciona en este caso que suelen haber diferentes vías mutadas en lo que es este adenocarcinoma gástrico. Primero tenemos la vía la vía de la WNT, la vía de la Sonic Head Coach y la vía de la TGF beta. Básicamente, eh, la vía normal de esta vía hipo es cuando hay la activación del FAT1 y el FAT4 que van a activar a este NF1 y este NF2 y van a activar lo que es el MST1 y el MST2, el cual está acoplado con esta SAP1. Además que lo normal en ese caso es que se dé la inhibición de las uno y, bueno, esto es más adelante. En ese caso, esta MST1 y MST2 junto con el SAP1 van a activar a LAST1 y LAST2 junto con esta otra enzima acoplada que es la MOP1. Y lo normal aquí es que se dé la inhibición, la inhibición de esta YAP. Sin embargo, cuando hay mutación de esta vía, básicamente esta inhibición no se va a llegar a dar. Así que como tenemos la inhibición o esta inhibición no se realiza, esta YAP9, esta YAP junto con esta TAS van a irse hacia lo que es básicamente el núcleo de estas células del propio estómago y van a conllevar la producción o básicamente van a producir diferentes mutaciones a nivel nuclear. Con lo que es la propia vía de la WNT, esta básicamente WNT se va a unir a todo este complejo a este LRR, este LRP, a este DVL, a este NF43 y básicamente todas estas, junto con lo que es la propia beta-catenina. Sin embargo, cuando esta WNT se une a este conjunto, esta beta-catenina se va a acabar soltando y se va a dirigir al propio núcleo de esta célula, a esta célula del propio estroma del estómago, donde va a conllevar a la formación o básicamente va a conllevar un estado proliferativo y va a aumentar la propia proliferación de estas células. También la vía de la Sonic Head Coach, en ese caso va a haber todo un complejo, básicamente se le va a conocer como el complejo Sufuli, que es esta enzima SUFU y estas proteínas GLI. Básicamente todo este complejo Sufuli va a conllevar a que a nivel nuclear también se dé la proliferación o básicamente la mitilación de nuevos genes y se pueda dar diferentes mutaciones. También lo que es la señal de esta TGF beta, básicamente
Todas estas alteraciones de la MAT2, de la MAT1, del LF1, va a conllevar a la activación de más proteínas que al fin y al cabo se van a dirigir al núcleo y van a conllevar a la alteración genética de esta célula. Como se menciona aquí, va a haber una remodelación de las cromátides y esta propia remodelación, junto con todos estos complejos alterados que se ven en estas vías, va a conducir a una mutación del propio ADN, mutación del ADN. Esta mutación del ADN básicamente va a conllevar a un estado proliferativo de la célula. Además, como les mencioné anteriormente, en esta parte del CAG-A y el BAC-A, el CAG-A como va a inhibir o va a silenciar a estos genes supresores de tumores, estas células mutadas no van a tener la vía de la apoptosis o básicamente eh, van a sobrevivir con el tiempo. Bien, ahora sí pasando con donde me quedé. Aparte, en este caso, el propio cuerpo tiene una respuesta adaptativa mediante las células T, específicamente estas CD8, en la cual va a intentar controlar este propio cáncer. Sin embargo, el cáncer va a tener diferentes mecanismos por los cuales pueden inhibir estas respuestas de las células tipo T. En este caso, todo inicia con lo que es esta célula presentadora de antígenos, que trabaja con este complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1. Normalmente cuando es una CD8, está implicado este complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1, y cuando es una CD4, es un complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2. Bien, ya es algo para que se les quede ya para otras enfermedades. Básicamente esta CPA o esta célula presentadora de antígenos, junto con esta CD80, CD86 y diferentes otros diferentes enzimas o CDs, se van a unir a lo que es este linfocito TSD8 mediante diferentes receptores y se va a dar la presentación del antígeno, donde básicamente este linfocito TSD8 va a atacar a lo que es esta célula tumoral. Pero esta célula tumoral va a tener diferentes receptores que pueden evitar básicamente o pueden inhibir estas señales, donde básicamente estos linfocitos TSD8, donde tienen sus perforinas y sus granzimas, van a estar inhibidas o no van a funcionar. En este caso, la célula tumoral va a tener también una CD80, CD86, las PDL1 y las PDL2, las galactinas 9, galactinas 3, estas B7X3 y diferentes otras más que básicamente inhiben o no van a permitir que estas perforinas y granzimas permitan la destrucción de esta célula tumoral. Igual la más preguntada es esta PDL1 y PDL2, porque los fármacos actuales suelen tener acción sobre estas dos proteínas a nivel de la célula tumoral. Las van a encargar de inhibir y si se inhiben estas PDL1 y PDL2, va a tener mayor acción estos linfocitos TCD8 a nivel de estas células tumorales y las van a acabar eliminando. Ahora pasando con lo que son las propias manifestaciones clínicas, antes de eso cabe mencionar que hay una clasificación bastante importante a nivel ya, histológico sobre este propio adenocarcinoma gástrico. Es la clasificación de Lauren. Clasificación de Lauren. Lauren. En ese caso se va a dividir en lo que son dos tipos. Principalmente tenemos del tipo intestinal y del subtipo difuso. Este de aquí que vemos abajito es el subtipo difuso y ese de aquí es el subtipo intestinal. El subtipo intestinal en este caso es el más incidente o el que tiene mayor incidencia, por ende es el más frecuente y demás. Suele estar, ah, suele estar en ese caso asociado con lo que es una gastritis crónica atrófica,
También suele tener un alto grado de diferenciación. Alto grado de diferenciación. ¿A qué se refiere con alto grado o bajo grado? Básicamente, alto grado de diferenciación es que las células mutadas se parezcan mucho a lo que es el tejido original que tenía al inicio. Por ejemplo, aquí vemos que tenemos diferentes túbulos y demás en estas células que están mutadas, ¿no? En este adenocarcinoma. Sin embargo, en esta otra imagen, básicamente no se puede diferenciar cuáles son los túbulos, dónde inician, dónde terminan y demás. Así que gran diferenciación es de que se parezcan demasiado a un tejido normal, entre comillas. También tiene mejor pronóstico, suele tener mayor incidencia, como les menciono, mayor incidencia, y suele estar afectando lo que son varones al sexo masculino y también a edades de 50 años a más. 50 años a más. Y en lo que respecta a este subtipo, en la clasificación de Lauren, que es el subtipo difuso, suele tener poca diferenciación o un grado de diferenciación baja. Suele también estar asociado con lo que son el grupo sanguíneo tipo A, es decir, que suele estar mayormente presentado este subtipo difuso en lo que son los propios japoneses. Aparte, suele tener peor pronóstico y en las edades normalmente suele afectar lo que es una edad temprana, en este caso menor a 40 años aproximadamente, edad, y en ese caso el sexo femenino, ¿bien? Suele afectar mayormente a mujeres. Cabe mencionar también que en ese caso este subtipo intestinal suele, en este caso, suele propagarse por vía sanguínea, ¿bien? Vía sanguínea. En cambio, este subtipo difuso suele propagarse por vía linfática, ¿bien? Ya aclarado eso, vamos a continuar con lo que son los propios cambios macroscópicos y microscópicos. En este caso, con lo que respecta a cambios macroscópicos, básicamente tenemos lo que es la propia linitis. Esta linitis, o también conocido como cuero de botella, es básicamente un endurecimiento del epitelio gástrico, donde se va a poner sumamente duro o engrosado. También vamos a tener el agrandamiento de estas propias células. eh, Va a también poseer una propia erosión a nivel del propio epitelio gástrico y básicamente el engrosamiento marcado que les menciono, ¿no? Este es un ejemplo de, de la botella de cuero, de la propia linitis, botella de cuero, se puede apreciar aquí. En cambios microscópicos, básicamente tenemos estos dos subtipos de la clasificación de Lauren, este subtipo intestinal y difuso, que básicamente ya se presentó aquí abajito, y en lo que son los cambios bioquímicos. En este caso tenemos tanto estas oncoproteínas del CAG-A, de la BAG-A, del Helicobacter pylori, BAG-A, CAG-A, A. También tenemos las mutaciones de lo que es la vía de la Sonic Headcoach, también mutaciones de la WNT, inhibición de lo que es el TP53 o este guardián del genoma, inhibiciones también de lo que son los BRCAs y demás, activación o la propia ureasa, que al fin y al cabo permite este estado hipoclorhídrico, la vía de la beta-catenina también, entre otras, ¿no? Y básicamente con la propia clínica, en este caso la mayoría, o al menos el 80% de los pacientes que poseen adenocarcinoma gástrico son asintomáticos. Esto en lo que son estadios tempranos.
Por ende, una persona que posee adenocarcinoma gástrico no posee ninguna sintomatología. Eh, en este caso, esto puede explicar por qué mayormente cuando se detecta este adenocarcinoma, el paciente ya posee náuseas, posee vómitos, posee en todo caso hematemesis y diferentes manifestaciones, ¿no? Pero esto es cuando ya es un estadio tardío. En este caso, como les menciono, asintomático al menos el 80%. Y en lo que respecta a los síntomas, es normalmente cuando ya es un estadio ya avanzado, cuando ya básicamente eh, es un poco más difícil de que se cure. Al menos en este caso la supervivencia, ¿no? Es del 30% desde los 5 años de que se llegó a detectar. 5 años. Y en este caso los síntomas tenemos la propia anorexia, vómitos, también estos son los más comunes, la anorexia y vómitos. También en ese caso, dependiendo en dónde se produce este tumor, mayormente se produce en el antro pilórico, causando lo que son las propias náuseas, vómitos intensos. En todo caso, pueden haber también melenas. Y esto es con respecto al antro pilórico. Pero si se producen ecardias o porciones más superiores del propio estómago, va a tener otra sintomatología, principalmente la propia disfagia. Esta disfagia se produce porque básicamente el paciente va a tener dificultad de comer. Bien, ahora pasando con las conclusiones, tenemos que la identificación y modificación de los factores de riesgo, como la infección del Helicobacter pylori, el tabaquismo, una dieta alta en sal, son cruciales para reducir la incidencia del adenocarcinoma gástrico. Las investigaciones sobre los mecanismos moleculares involucrados en la patogénesis del adenocarcinoma gástrico ha abierto nuevas posibilidades para el desarrollo de terapias dirigidas. La detección temprana de este adenocarcinoma es fundamental para mejorar la supervivencia de los pacientes, y la investigación continua en el campo de adenocarcinoma gástrico es esencial para mejorar la comprensión de la enfermedad, desarrollar nuevas estrategias de prevención y tratamiento y, en última instancia, reducir la carga global de esta enfermedad. En este caso tenemos un pequeño resumen acerca de la incidencia y mortalidad de este adenocarcinoma gástrico. En este caso suele ser la incidencia mayor en hombres, luego está de los dos y finalmente en las mujeres, y la propia mortalidad es igual. Suele afectar mayormente a los hombres y en último grado las mujeres, ¿no? Las referencias y eso sería todo, chicos. ¿Tienen alguna pregunta o duda? ¿O se entendió todo? ¿Todo claro? Si está todo claro, si no, seguimos con lo que sería un pequeño quizzes para que practiquen y demás. En este caso se los comparto eh, por por acá. Y bueno, eso sería todo, chicos. Igual si tienen alguna pregunta o duda me la hacen saber y muchos éxitos, ¿no?